El área bajo la curva. ¿Qué es el área bajo la curva? Es la región delimitada por una curva y el eje de las X. También se le conoce o representa la acumulación de una función dentro de un intervalo de A a B. El concepto de calcular el área bajo una curva se remonta a la antigüedad, con contribuciones de varios matemáticos a lo largo de la historia. No fue propuesto por una sola persona en un momento específico, sino que fue evolucionando a lo largo de los siglos. Eudoxo de Cnido propuso el método de exhaustión para calcular áreas y volúmenes que consistía en aproximar la figura de polígonos de cada vez más lados, reduciendo la diferencia entre las áreas. Por otro lado, Arquímedes de Siracusa utilizó rigurosamente el método de exhaustión para resolver los primeros problemas que hoy se consideran de cálculo integral, como hallar el área de un segmento de parábola. Y por último, tenemos a Isaac Newton y a Leibniz, quienes son reconocidos como los desarrolladores del cálculo integral y diferencial moderno. Leibniz en particular introdujo la notación moderna para la integral en 1675 y estableció la conexión entre el cálculo de área bajo una curva y la operación inversa de la diferencial. ¿Cómo encontrar el área bajo la curva? El área bajo la curva se puede calcular en tres sencillos pasos. Primero, necesitamos conocer la ecuación de la curva, la cual es y es igual a f de x, los límites a través de los cuales se calculará el área del eje que la encierra. Segundo, debemos hallar la integración, que es la antiderivada de la curva, y finalmente debemos aplicar los límites superior e inferior a la integral y restarla para obtener el área bajo la curva, la cual podemos utilizar con esta fórmula que se lee: área es igual a la integral desde a hasta b de y diferencial de incógnita igual a la integral desde a hasta b de f de incógnita diferencial de incógnita igual a gramo de incógnita evaluado desde a hasta b igual a gramo de b menos gramo de a. En matemáticas, la suma de Riemann sirve para calcular el valor de una integral definida, el área bajo una curva. Toma su nombre del matemático alemán Bernhard Riemann. Esta consiste en trazar un número finito de rectángulos dentro de un área irregular, calculando el área de cada uno de ellos y sumándolos. A continuación, los 4 métodos de la suma de Riemann. Los tipos de la suma de Riemann son: suma de Riemann por el lado izquierdo. Los rectángulos se colocan debajo de la curva y comenzamos calculando la altura, que es xy, la base delta x o derivada de x, y y es el índice que indica el número de rectángulos individual que está considerado debajo de la curva, que nos permiten sumar el área de cada uno de los rectángulos aproximados. En la suma de Riemann por el lado izquierdo, los rectángulos van debajo de la curva, por lo que y comienza desde 0. En cambio, por la suma desde el lado derecho, es igual la altura xy, base delta x o derivada de x, pero y comienza desde 1 y así sucesivamente, ya que los rectángulos se colocan sobre la curva. Continuando con los siguientes dos tipos, está la regla del punto medio, donde se calcula la aproximación de f en el punto medio de los intervalos, y así sucesivamente. Aquí en los rectángulos se coloca la curva en el punto medio de cada rectángulo, por lo que se lee f de a más la derivada de x sobre 2. El área de x se calcula como la función de a más la derivada de x sobre 2 más la función de a más 3 por la derivada de x sobre 2 y así sucesivamente, donde a es x y b es y en el intervalo. Así. Continuando con la última, la suma trapezoidal.
El área de un trapezoide se calcula como área es igual a 1/2 de la altura por base 1 más base 2. Los lados paralelos son B1 y B2 y H es la altura. En este método, el área bajo la curva se mide dividiendo debajo de la curva en trapezoides. Para calcular el área utilizamos la integral de f de x por la derivada de x, dando el área aproximada de la altura entre 2 por la función de x a la 0 más 2 por la función de x a la 1 más f de x2, cerramos corchetes, más f de x3. Para obtener el área bajo la curva mediante el método de la suma de Riemann se utiliza la siguiente ecuación, que se lee como el límite cuando n tiende al infinito y la sumatoria es de i igual a 1 hasta n y la función evaluada en xy multiplicada por delta o derivada de x, donde delta x igual a b menos a sobre n. B menos a, B y A son el intervalo que se da al momento de calcular y delta x es igual a la base. Continuando con la altura de xy sería igual a A más delta x por i. El método para calcular el área bajo la curva, aparte de la suma de Riemann, es el teorema fundamental del cálculo, donde el área se calcula utilizando la integral de f de x por la derivada de x. Esta es la integral definida. A continuación, un ejemplo de cómo se usa la suma de Riemann por el lado derecho. Dice, encuentre el área de la región entre la gráfica de la función y en el eje x en el intervalo 0,1. La función de x es igual a menos 4x más 5. Aquí el intervalo es 0,1. Entonces 0 es igual a A y 1 es igual a B. Aquí ya está graficada la función. El primer paso es graficar la función. Sustituimos valores en x para obtener y. Y ya obtenemos que cuando x vale 0, y vale 5. Cuando x vale 1, y vale 1. En esta gráfica podemos observar que la línea color rojo es la gráfica de la función f de x menos 4x más 5 y lo que está debajo de la línea de color azul es el área bajo la curva, lo que calcularemos. Utilizando la fórmula dicha anteriormente, vamos a calcular delta x y nos da un resultado de 1 sobre n. Esto es igual a la base. Y vamos a calcular la altura. Aquí ya la tenemos, que es f de xy es igual a menos 4xy más 5. A continuación sustituimos los valores en la fórmula. Aquí sustituimos f de xy y aquí delta x. Una vez sustituido, utilizamos la propiedad de la sumatoria, donde vamos a dividir cada constante con los puntos de los intervalos. Una vez realizada esta separación, realizamos la sumatoria de i y la sumatoria de las constantes. Una vez realizadas dichas sumatorias, sustituimos los valores en la fórmula. Aquí se realizan las operaciones, eliminamos n cuadrada y se utiliza la operación. Una vez realizada la operación, sustituimos n
Realizamos la sustitución. Evaluamos el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, el área bajo la recta es menos 2 sobre infinito más 3. Este nos va a dar un resultado de 0 más 3. Entonces, el área bajo la curva es igual a 3 unidades cuadradas. Otra forma de calcular el área es utilizando la integral definida, donde solo sustituimos los valores y nos da el mismo resultado. Para finalizar, un ejemplo de la suma de Riemann por el lado izquierdo. Dice, encuentre el área aproximada bajo la función f de x es igual a 4 sobre x en el intervalo 1,5 usando 4 rectángulos. Aquí podemos observar que cada rectángulo tiene un ancho igual. Para calcular el área aproximada, sumamos el área de cada rectángulo. Esta área se suele llamar el área. Podemos observar que el área de cada rectángulo sería menor si se calcula el área total debajo de la curva. Debido a eso, a esta se le suele llamar como la suma inferior de los rectángulos. Continuando, para calcular el área aproximada, sumaremos el área de cada rectángulo. Entonces, aquí abajo sustituimos el área sub 1, el área sub 2, el área sub 3 y el área sub 4. Una vez realizada la sumatoria de cada área, obtenemos como resultado 22 quinceavos unidades cuadradas. Esta área es un área aproximada, ya que no calculamos completamente el área bajo la curva. Si deseamos obtener el área total debajo de la curva, usamos la fórmula anterior, que sería esta. El área de la curva se puede calcular con respecto de los diferentes ejes, como límite de la curva dada. El área bajo la curva se puede calcular con respecto al eje X o al eje Y. En casos especiales, la curva se encuentra por debajo de los ejes y parcialmente por debajo de ellos. Para todos estos casos, disponemos de la fórmula derivada para hallar el área bajo la curva. Comencemos con el área con respecto al eje X. Primero, analizaremos el área delimitada por la curva y igual a f de x y el eje X. Las siguientes figuras representan el área delimitada por la curva y el eje X. Los valores límite de la curva con respecto al eje X son A y B, respectivamente. La fórmula para calcular el área bajo la curva con respecto al eje X es área igual a la integral de f de la incógnita de a b con respecto a la incógnita. Continuamos con el área con respecto al eje Y. El área de la curva delimitada por la curva x igual a f de y, el eje Y a lo largo de las rectas y igual a e y igual a b, se expresa mediante la siguiente expresión. Además, el área entre la curva y el eje Y se puede deducir del gráfico a continuación. Área igual a la integral de la incógnita de a b respecto de y, igual a la integral de f de y de a b con respecto de y. Continuamos con el área bajo el eje. El área de la curva bajo el eje es un valor negativo, por lo que se toma el módulo del área. El área de la curva y igual a f de x bajo el eje x y acotada por este se obtiene tomando los límites a y b. La fórmula para el área sobre la curva y el eje x es la siguiente. Área igual al valor absoluto de la integral de f de la incógnita, desde a hasta b, con respecto de la incógnita. Y, por último, tenemos el área por encima y por debajo del eje. El área de la curva, que se encuentra parcialmente por debajo y principalmente por encima del eje, se divide en dos áreas,
y se calcula por separado. El área bajo el eje es negativa, por lo que se calcula un módulo del área. Por lo tanto, el área total es igual a la suma de las dos áreas. Área es igual al valor absoluto de la integral de f de la incógnita desde a hasta b con respecto a la incógnita, más la integral de f de la incógnita de b a d sub 0 con respecto a la incógnita. Área bajo la curva en un círculo. Para resolverlo primero debemos encontrar la función. La ecuación del círculo es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, en donde el radio será representado por a. Para obtener la función de la curva en el primer cuadrante debemos despejar y quedaría y es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x cuadrada. Integramos la función desde 0 hasta a y así obtenemos el área del primer cuadrante. Si quieres obtener el área completa debemos multiplicar la integral por 4 y el resultado que nos da es igual a pi por a al cuadrado, lo que es igual a pi por radio al cuadrado, y esa es la fórmula para sacar el área de un círculo. Resolvamos un ejercicio. Hay que sacar el área del primer cuadrante del círculo con la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 16, en donde a es igual a 4. Despejamos y quedaría y es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos x cuadrada. Aplicamos la integral desde 0 hasta 4. Resolvemos la integral y el área para el primer cuadrante sería 4pi unidades cuadradas. Área bajo la curva en una parábola. Para resolverlo también debemos encontrar la función. La ecuación de la parábola es y cuadrada igual 4ax. Para encontrar la función de la curva debemos despejar y quedaría y igual a la raíz de 4ax. Integramos la función dentro del límite y así obtenemos el área de la mitad superior de la parábola. Si quieres obtener el área completa, debemos duplicar la integral. Y el resultado que nos daría como el área completa es 8 al cuadrado sobre 3 unidades cuadradas. Resolvamos un ejercicio. Hay que sacar el área de la mitad superior de la parábola con la ecuación y cuadrada igual 9x, en donde x es igual a, por lo tanto a es igual a 4. Despejamos lo que es y igual a la raíz cuadrada de 9x, que es equivalente a y igual a 3 por la raíz cuadrada de x. Aplicamos la integral dentro del límite, que es 4, y obtenemos el resultado de la mitad superior, que es 16 unidades cuadradas. Para el área completa solo duplicamos la integral y obtenemos que el área total es 32 unidades cuadradas. Hola, yo soy Cami, yo les voy a explicar el tema de la elipse. ¿Pero qué es una elipse? Diciéndolo de una forma más técnica, se podría decir que la elipse es una curva plana cerrada, similar a un círculo alargado, definida como el conjunto de todos los puntos donde la suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. También es una de las secciones cónicas obtenida al cortar un cono como un plano inclinado. Sus elementos principales son los dos focos, un centro, un eje mayor, que es el más largo, un eje menor, el más corto, y por último la excentricidad. Esta mide qué tan alargada es la curva. Comenzaremos trazando un plano cartesiano y poniendo dos puntos fijos llamados focos, como dije anteriormente. Después tomaremos un punto cualquiera en la elipse. Este tendrá coordenadas de x1 y y1. Si trazamos un segmento de recta desde cada foco y después los medimos y después sumamos esas dos cantidades, notaremos que tenemos de valor. Este valor es muy importante ya que después nos ayudará a definir la elipse. Ahora tomaremos otro punto de la elipse con coordenadas distintas, las cuales serán x2 y y2. De igual forma, calculamos la distancia entre ese punto y ambos focos y sumamos las cantidades obtenidas. Como pudimos observar, obtuvimos nuevamente 6. Haremos otro punto más e igualmente sumaremos las dos distancias obtenidas y como podemos ver, otra vez obtuvimos 6. Podemos concluir de la elipse que es el conjunto de todos los puntos del plano cuya suma de distancias de dos puntos fijos f1 y f2 es una constante, los cuales se nombran como focos de la elipse. El área entre la curva y la línea. Para descubrir el área entre la curva y la línea,
es necesario restar el área de la curva al área bajo la línea, siendo en este caso el límite de ambas el mismo, tanto para la curva como para la línea. Aquí representamos la curva como y1 igual a f de x y y2 que siendo de la línea como g de x. Para resolverla tomamos la integral de la diferencia de la curva y la línea y la restamos para encontrar el área resultante. Hola nuevamente chicos, ahora les voy a explicar el área entre dos curvas. ¿Qué es? Es simplemente el pedazo de superficie que queda atrapado entre dos gráficas en un cierto pedacito del eje X. Por ejemplo, imagínate que tienes dos funciones, una parábola y una recta, que se cruzan en dos puntos. Entre esos dos puntos de cruce, una gráfica queda arriba y la otra abajo. Lo que está encerrado entre ellas, como una lentejita o un pedazo sombreado, es el área que queremos calcular. Como pueden ver, ya he graficado las dos funciones. La primera es una parábola de x al cuadrado más x, la segunda una lineal de x más 4. Para calcular la área comprendida entre dos curvas, se necesita hacer la integral definida entre la curva. Se calcula esto muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es bajar los dos valores, el x al cuadrado más x igual a x más 4. Después simplemente simplificamos la x y nos queda x al cuadrado igual a 4. Significa que x es igual a más menos la raíz de 4, que es 2. Luego la integral queda definida de menos 2 hasta 2. Una vez hecho esto, tenemos que hacer la resta de las dos funciones. Aquí tenemos que restar la función que está por encima menos por la de abajo. Se simplifica aquí la x y queda 4 menos x cuadrado, ambas inmediatas. Ahora escribimos el resultado de la integral. De 4 es 4x y de x al cuadrado se añade una unidad y queda x al cubo entre 3. Esta se evalúa en el menos 2 y 2. Entonces ahora sí hacemos la suma y la resta. En el 2 queda 4 por 2 igual a 8 y 2 al cubo es igual a 8 dividido entre 3 y en el menos 2 queda 4x menos 2 igual a menos 8. Después menos 2 al cubo es 8 más el menos que tenemos se convierte en más 8 tercios. Entonces queda 8 por 3 igual a 24 menos 8 es igual a 13 tercios. Y aquí queda menos 8 por 3 igual a menos 16 tercios. Y lo multiplicamos por el menos es más 16 tercios. Y lo sumamos, entonces nos queda 32 tercios. Y finalmente, como estamos calculando un área, agregamos unidades cuadradas. Y entonces ya tendríamos nuestro gran resultado. El área bajo la curva tiene distintas aplicaciones en campos como la física, la economía, la ingeniería, la medicina y ciencias de datos, ya que esta nos ayuda a calcular cantidades acumuladas a partir de tasas variables. En la física se usan gráficos para representar procesos cambiantes. Un ejemplo es cuando el área bajo la curva de un gráfico representa el desplazamiento total del objeto durante un periodo determinado. Otro ejemplo es en la medicina, al analizar la concentración de un medicamento en el torrente sanguíneo en un lapso de tiempo y viendo su eficacia, ayudando así a la evaluación de este. En la economía es muy útil, ya que ayuda a calcular el excedente, ya sea ganancia o beneficio, que obtengan los consumidores y los productores de un producto, además de que determina el costo total de la producción durante un periodo, dada la tasa de producción en ese tiempo. También nos ayuda a visualizar lo que representa una función, ya sea la trayectoria de un proyectil, la distribución de una población, la energía cinética de un objeto, determinar la distancia que ha recorrido un objeto, etc.